Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué parte no entendiste? Mi nombre es Mabel Corrales, los voy a estar acompañando a lo largo de esta hora, por supuesto, con muchísima información. Estamos en vivo, está con nosotros el ingeniero Felipe Biel, es un placer poder recibirlo y también poder conversar de muchas temáticas que seguramente a vos te interesan del otro lado, ¿no? Recién fuera de aire hablamos un poco acerca de los incrementos que está pasando con el tema energético. Acabamos de vivir además un corte de energía en prácticamente todas las provincias, ¿no?, del NOA, así que bueno, mucho de eso también lo vamos a estar conversando en esta jornada. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Todo lo contrario, gracias por convocarme. Y sí, como vos dices, qué preocupante, ¿no? Salta, la provincia más importante en términos de producción energética, produce, lo hablamos muchas veces, 7 veces la energía eléctrica que consume, y por una falla de transporte en Tucumán, los primeros que sufrimos somos los salteños, además de pagar cifras siderales, ¿no? Estamos hablando de eso recién, de los aumentos enormes que se han dado en estos días y fundamentalmente afectan directamente a las familias, ¿no? Porque, Sin duda. bueno, a las familias, ni hablar de la pequeña y mediana empresa, ni hablar de instituciones como son las fundaciones, las asociaciones, claro, que muchas veces no tienen ningún tipo de finalidad de lucro y que sin embargo, bueno, ven ese impacto enorme también, ¿no?, para poder seguir subsistiendo. Sí, sin lugar a dudas. Vos pensás que las familias se le ha triplicado, cuadruplicado, en algunos casos quintuplicado el costo de la energía. Lo mismo ocurre con las pymes y obviamente esto va a terminar impactando en los costos. Ahora también hay que pensar, vos diste en la clave, ¿no? Hay cantidades de entidades que no tienen un fin de lucro claro, de educación, de salud, sí, las universidades. Yo lo vivo también de cerca, vos sabés que presido la Fundación del Copaipa, una institución que apuntala el desarrollo de nuestra provincia, no solamente a partir de la capacitación de nuestros matriculados, sino de cantidades de actividades sociales que no tiene absolutamente ningún tipo de subsidio, ni lo quiere, ¿no? Siempre nos hemos autogestionado, donde todos los directivos trabajamos ad honorem. Este mes hemos tenido que pagar con gran dificultad una boleta de luz de más de 1,5 millones de pesos, ¿no? Para que tengas una idea. Así que no quiero pensar lo que son las clínicas, lo que son las escuelas. En la universidad, te cuento algo. Hoy tuve una reunión en la UNSA, vos sabés que yo dirijo la carrera de ingeniería, y hoy estábamos viendo también la estructura de costo y cómo los tenemos que adecuar. La boleta de luz de la universidad este mes es más de 50 millones de pesos. Tremendo. Bueno, y también hay que decir que hay organismos en Salta que deberían velar efectivamente por los intereses de los salteños. Estamos hablando del ente regulador de servicios públicos, que además debería también tener incidencia en esto, ¿no? En la zona de Quijano, por ejemplo, sufre específicamente en La Silleta, y tengo toda la data de cómo se generan cortes permanentes de energía, ¿no? Y no hay quien te respalde, no hay quien realmente ponga la cara, ni ante estos incrementos que han sido autorizados además, ni por este tipo de servicio deficiente, sin inversión, y bueno, que es lo que siempre reclamamos, ¿no? Si se aumenta, por lo menos que se reinvierta, que ese dinero llegue a donde tiene que llegar. Claro que sí. Realmente, además, que pagamos una de las tarifas más caras del país. El mantenimiento por parte de las empresas responsables es completamente deficitario. Vos lo dijiste en La Silleta, en Quijano, conozco como vos casos concretos, pero ¿qué te puedo decir en el norte? En el norte, mirá, es algo tremendo lo que ocurre cada vez que caen 2 gotas o corre un viento, se le queman equipos a cantidades, inclusive, mirá, el otro día estuve en una entrevista con unos colegas tuyos, se le había quemado absolutamente todo. Claro. Y después los problemas para gestionar los reclamos y demás, ¿no? Así que bueno, esperemos que en este y otros tantos aspectos el Estado, que evidentemente va a irse achicando por estas nuevas políticas, esté presente donde tiene que estarlo, ¿no? En cuestiones fundamentales como defender a los consumidores, a los usuarios, porque vos pensás que esos organismos tienen un financiamiento garantizado en la boletita de luz, sí, o de agua o de gas, tienen garantizado el funcionamiento para hacer una excelente gestión y control, a diferencia de otros organismos en donde las partidas presupuestarias tienen que estar incorporadas en los presupuestos provinciales o municipales, que obviamente se van a ver reducidos, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema de alquileres? Ahí tenemos en pantalla, bueno, uno de los temas por los cuales te habíamos convocado,
que es justamente qué ocurre, ¿no?, con los inquilinos fundamentalmente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, qué se está viviendo. Ahora se estaba abordando este famoso DNU que en algún momento liberó también la posibilidad de contratación, ¿no?, la modalidad en la que se podía contratar y además la moneda en la cual se podía hacer. Sí. En ese momento los precios subieron, se elevaron, se dispararon, pero también hubo más oferta. Bueno, en rigor de verdad, lo que disparó la suba de precios fue principalmente la inflación tremenda que había acumulada, sobre todo los meses de noviembre, diciembre, enero, y bueno, ahora tenemos ya la componente de febrero, ¿no? Y obviamente esta tremenda inflación hizo que impactaran en los alquileres, pero en muchos casos los alquileres que se han renovado lo han hecho en valores menores si vos los actualizás, ¿no? Y esto porque este DNU, como permite la libre contratación, la negociación entre las partes, en términos de actualizaciones, en la mayoría de los casos se están haciendo cada 3 meses, cada 4 meses, y eso le da una tranquilidad al propietario. Yo te digo, se han retirado muchos inmuebles que estaban en alquileres temporarios y se están ofertando en el mercado. Así que yo creo que en los próximos meses se va a ir normalizando, ¿no? Pero lógicamente, ante la suba generalizada de todo, inclusive de los alquileres por la inflación, las partes más afectadas son los segmentos y los sectores, las familias de ingresos y sobre todo de ingresos medios, que no les ha subido acorde los ingresos, ¿no? Así que esperemos que se recomponga pronto para que en definitiva no traiga un sufrimiento para las familias, sobre todo, que son las que más nos preocupan a nosotros, ¿no? Dentro de lo que son el mercado de alquileres, vos tenés los rubros comerciales, que eso en definitiva tienen un perfil muy diferente al de las familias, ¿no?, que tienen un techo porque lamentablemente no han tenido la posibilidad, en virtud de las muy malas gestiones que hubo en política de vivienda pública, ya sea para la construcción, para los créditos, para lo que sea, no han podido acceder. Así que yo tengo digamos, esperanza que si se logra a estabilizar la economía, vuelvan herramientas que van a generar y van a permitir hacer realidad el sueño de la vivienda propia de muchos salteños y argentinos, ¿no? ¿Vos pensás que está bien esto de que cada uno contrate y pacte de acuerdo a su posibilidad? Porque digo, siempre hay alguien que tiene menos, que es asimétrica la relación, ¿no? Hay alguien con menos poder, como puede ser el inquilino, y bueno, y el propietario tiene la ventaja de poder jugar un poquito con el precio, con la especulación, si no tiene desesperación sobre ese inmueble. Además, convengamos también que los precios de los inmuebles, para mí, para significar, ¿no?, lo que representa hoy en día la magnitud de una construcción, el valor que tiene, efectivamente eran bajos. Lo que pasa es que los sueldos, los salarios también lo son. Claro. Van en un ritmo muy inferior al de la inflación. Mira, yo hay cosas que considero que con el tiempo va a tener que analizarse. Una de ellas tiene que ver con los plazos, ¿no? No he visto yo absolutamente ningún contrato que se haya realizado a partir del DNU que sea menos de 2 años, pero se podría hacer. Y vos, en términos generales de lo que es, vamos a hablar de lo que es vivienda, ¿no? Porque nosotros siempre hacemos hincapié en que obviamente un contrato de vivienda en donde va a haber una familia, un matrimonio con hijos, evidentemente, o simplemente el techo de una familia, sea como sea que esté constituida, requiere de determinada previsibilidad, ¿no? Claro que sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay cosas que hay que poner de manifiesto. Una de ellas es que no tengan un plazo menor a 2 años, de ninguna manera, porque imagínate que una familia necesita... Lo que implica una mudanza, lo que implica cambiar a los chicos quizás de establecimiento Después escolar. te digo una cosa, nosotros, por ejemplo, impulsamos como mediadores entre las dos partes mecanismos de ajuste que le den a las familias la posibilidad de que el salario pueda acomodarse. Por ejemplo, indexaciones trimestrales o cuatrimestrales, ¿me entendés? Porque en definitiva, a lo largo de 4 meses ya el salario ha ido encontrando ese equilibrio. Y dentro de las cosas que proponemos muchas veces, y los propietarios lo consienten, son indexaciones que tengan que ver con lo que es el RIPTE, que es el promedio del incremento salarial, ¿no?, que muchas veces va un poquito más retrasado con la inflación, o un promedio, que es el ICL, el índice de contrato de locación, que promedia la inflación. Ahora, el problema más serio que hay
es que si no se controla la inflación, no va a haber ninguna posibilidad de que los inquilinos de acá a un año puedan pagar el alquiler, Claro. porque el salario se retrasa permanentemente. Entonces, en esto yo estoy convencido, y te voy a contar algo, desde nuestra empresa este mes, por ejemplo, a varios inquilinos que han tenido un impacto muy importante, se les ha hecho una quita, ¿no? Porque vos no querés que el inquilino se te vaya y vos sos consciente que cuando hay un salto muy brusco y no te lo pueden pagar, y ha sido iniciativa de los propietarios, decir, che, no, a ver, lo acomodamos este mes porque todavía, fíjate que las paritarias recién se están empezando a negociar. Por supuesto. Entonces, Sí. en esto hay que ser criterioso. Y yo te digo, no he visto ningún caso de un inquilino que haya dejado una vivienda porque no se renegoció un contrato que lo pueda pagar, ¿no? Los que han dejado ha sido porque se han ido a otro lugar o se han ido a otro más grande, además. Nosotros no hemos vivido ningún caso porque además es nuestro trabajo de buscar que haya un equilibrio, ¿no? A pesar de eso, te cuento también que muchos contratos que están con la ley vieja se han renegociado voluntariamente. O sea, los inquilinos han consentido modificar algunas de los términos porque también estaban perjudicando de manera tremenda a los propietarios. Y eso te muestra lo importante que es tener abierto un canal de diálogo permanente, más allá de lo que te diga la ley o no la ley. La mayoría de Y los también un poco de propietarios... sentido común, ¿no? Porque Lógico. nadie se va a hacer ni más ni menos rico No. con el ingreso de un único alquiler y por ahí estás perdiendo la posibilidad de alquilar a alguien que, Así que te es, cumple, por supuesto. ¿no? Que cuida tu vivienda, Claro que sí, que claro quizás que es sí. tu única casa y la única posibilidad de renta que tenés. Así que creo que todo eso también está Por bueno supuesto que sí. contemplarlo. Y también te digo, nosotros, por ejemplo, lo que vemos es que la morosidad en el término de los alquileres de vivienda es prácticamente nulo. Y esto te habla de que verdaderamente se hacen posible el pago de los alquileres. Verdaderamente el criterio, como vos decías, el sentido común es fundamental. Y el 99,99% de los propietarios son personas que tienen un segundo inmueble como una jubilación extra y que han Claro. ahorrado toda la vida o que por ahí han Sí. recibido una herencia paterna o materna. No son megapropietarios que están insensibilizados, ¿no? En los alquileres comerciales, sobre todo en los de alto impacto, como en peatonales o en el macrocentro y demás, obviamente siempre hay otras consideraciones que tienen que ver con el estado del negocio. Pero también este mes he negociado en algunos casos de algunas firmas importantes, de algunas cadenas, he negociado una quita por estos 3 meses porque realmente les ha caído mucho las ventas. Bueno, es público Sí, sí. lo que está pasando en este momento con la economía, ¿no? Y esto obviamente, al ser buenos inquilinos y demás, los propietarios también han consentido una quita. Bueno, para tener presente este tema también, Felipe, y hubo mucha gente que decidió no renovar, quizás volver, no sé, a la casa de los padres, tratar de buscar otras maneras de subsistir, por esto que vos mismo resaltabas, ¿no? Ha caído mucho el consumo en distintos rubros, bueno, hay personas, incluso las que trabajan por cuenta propia, tienen que ir ajustando muy de a poquito cada servicio que brindan, porque si no quizás se quedan sin ese cliente que lo ayuda a sostener su economía, ¿no? Así es. Mira, lo que nosotros hemos visto estos últimos meses, más allá que por supuesto sabemos del esfuerzo que están haciendo los inquilinos para cumplir y demás, no hemos visto nadie que haya dejado una vivienda porque no se haya logrado una renegociación. Lo que, bueno, te cuento así, algunos casos de matrimonios que por ahí se han separado o situaciones más de ese tipo que no se haya encontrado un punto de equilibrio, porque los propietarios, en definitiva, si hubo buena fe en el contrato y demás, la verdad es que quieren seguir teniendo un inquilino que les pague, Claro. que el día de 8, 10 o el día que cobren cumplan y tener también esa previsibilidad, ¿no? De manera que yo creo que se va a ir normalizando, pero sí tengo esperanza y deseo sobre todo de que se estabilice la inflación para que los inquilinos y todos puedan tener un horizonte de previsibilidad en la agenda de pago, ¿no? Y que se pueda empezar a acceder a viviendas propias en términos de créditos hipotecarios y demás. Hay mucha gente que tiene capacidad de poder adquirir su vivienda y hoy no lo puede hacer porque no existe el crédito hipotecario, ni siquiera hoy. Es decir, hoy supuestamente se iba a mutar ese financiamiento del Estado a través de, ¿te acuerdas vos de la famosa LELIX y todo? Bueno, pero igual el Estado sigue absorbiendo esos pesos y la tasa sigue estando altísima. Hoy es imposible tomar un crédito hipotecario para comprar una vivienda, pero espero
Realmente estoy muy esperanzado que el año que viene, por ejemplo, cerca de mitad de año, ya la economía permita que al no financiar al Estado y al tener tasas sumamente competitivas, la gente pueda hacer realidad, como te digo, el sueño de la vivienda propia, ¿no? Bueno, qué importante sería que esto suceda. Felipe, ¿qué va a pasar con los partidos políticos cuando se hizo la apertura de la Asamblea Legislativa, que fue atípica por el horario, por cómo se dio? Prácticamente fue casi un show montado, ¿no? Cómo fue el ingreso del presidente al Congreso. Un show, vos lo dijiste, ¿no? Sí, fue un show. Bien montado. Bueno, y en ese contexto se habló de que ya no se iba a financiar a los partidos políticos, que obviamente también permite esto que nosotros siempre hemos mencionado, ¿no? Que haya distintas posturas, que no siempre sea aquel que tiene un poder económico o que está apoyado, por ejemplo, por grandes intereses económicos, Sí, claro. y a partir de ahí entre a participar recién en esa agenda, ¿no? Mira, hasta el momento no hay un proyecto concreto de cuál es la idea de esta gestión en términos del financiamiento de los partidos. Hoy, ¿qué es lo que tienen los partidos políticos de financiamiento? Un pago muy magro que es anual, que tiene que ver con los votos que obtuvieron el año pasado y que no te alcanza absolutamente para nada y tiene que ver con la cantidad de votos. Pero sí, en elecciones hay un financiamiento que tiene que ver también con la cantidad de partidos y con la cantidad de votos que tuviste anteriormente, y eso, en el caso, por ejemplo, de las elecciones provinciales, te asignan una suerte de voucher, que vos lo podés, no te dan dinero, pero sí te dan unos vouchers con los que podés contratar publicidad, o bien, en el caso de Nación, te dan segundos gratis y te dan una asignación que principalmente te alcanza para imprimir los votos, y eso es un despilfarro tremendo, ¿no? Entonces yo aspiro a que haya una modificación que sea positiva. Por un lado, ir y migrar tanto del sistema que tenemos de voto electrónico, que hemos visto que la gente no lo quiere, en Buenos Aires lo levantaron, lo tuvo que hacer la justicia, y el voto papel, para migrar a una boleta única papel que va a generar un ahorro enorme. Y por otra parte hay que tener cuidado con esto del financiamiento de los partidos. Si vos de alguna manera no permitís que determinadas expresiones puedan tener representatividad, es muy complejo porque permite también, si no hay controles, como ocurre muchas veces, que la mafia, el narcotráfico, etcétera, la corrupción, financien a los partidos políticos, como ha pasado muchas veces. Vos fíjate, mirá, por ejemplo, en Colombia, Escobar llegó a ser senador nacional. Mirá, Tremendo, bueno, sí. nosotros eso no queremos en Argentina, pero han llegado muchas personas con financiamientos dudosos, ¿no? Vos ves las campañas, sobre todo oficiales, en donde se gastan miles de millones de pesos que no sabe dónde salen. No es nuestro caso, que siempre pagamos nuestras campañas, lo hacemos con mucho esfuerzo y que además son campañas muy simples y no onerosas, pero bastante eficientes, ¿no? Bueno, y además siempre queda también ese fantasma de si es verdad o no que, por ejemplo, para estas cenas en las que muchas veces se recauda dinero, de alguna manera se le pide al empleado público que contribuya, ¿no? Porque hay quienes te dicen, no, la verdad que no te piden nada, y hay otros que traen toda una versión Mirá, diferente. yo te digo algo Sí. que además todo es sumamente conocido. Todos los empleados públicos que son nombrados por el gobierno de turno les retienen como Que un son de planta aporte política, partidario, aún muchos que no son de planta política, designaciones que hacen los gobiernos les retienen como un aporte partidario, porcentajes ¿Y que se ha importantes. conocido algún caso de la Libertad Avanza a nivel nacional, ¿no? Que Ay, se les pero acá en pedía. Salta también. Sí. Yo te digo que sostienen los partidos del oficialismo con esos aportes, y si vos le preguntarías a la gente si realmente hacen conforme esos aportes, habría que ver qué es lo que te responde. Seguramente no. Bueno, y te decía esto de que la Libertad Avanza también se ha conocido un caso muy reciente, Sí. ahora recién llegados al poder a nivel nacional, de que se les ofrecía, digamos, ocupar determinados espacios dentro de la Administración Pública Nacional, pero sí o sí con este tipo de retención, ¿no? Así Sin que, duda. bueno, hay Sin que duda, tener y presente. ni ir a lo que hemos vivido en la legislatura de Buenos Aires, que pasa en toda la legislatura de la Nación, en tanto en diputados como en senadores. Vos tenés senadores que tienen más de 30 asesores y todos con sueldos millonarios. No embromemos, ¿no? Estaban llorando porque no han podido
ponerse un aumento importante ahora mientras que los argentinos están sufriendo. Yo creo que los legisladores nacionales tendrían que haber tenido la grandeza de decir, señores, nos vamos a hacer una quita y vamos a mantener congelado nuestro salario, por lo menos hasta que nuestro país avance en términos de terminar con la inflación, ¿no? Un año o dos. La verdad que Bueno, vos ¿qué ha pasado fijate, con el Consejo Deliberante acá? Y ha quedado en la nada, ¿no? Y tienen bueno. los mismos sueldos que los legisladores Así nacionales es. o que el incremento Así es. que los legisladores nacionales querían darse. Felipe, muchísimas Todo gracias. lo contrario, gracias a por vos. compartir con nosotros esta tarde. Antes de irnos a la pausa, yo tengo información para comentarte, en este caso es de REMSA, porque hay un nuevo acuerdo justamente por el salar del hombre muerto y una nueva explotación, ¿no?, que se ha terminado acordando entre distintas empresas, distintas inversiones que se van a desarrollar allí y, por supuesto, efectivamente con la negociación y la presencia de REMSA para poder ejecutarlo en nuestra provincia, ¿no? Esto se daba justamente en una zona limítrofe, así que han tenido que intervenir los gobernadores para que se llegue a este acuerdo y que finalmente se pueda avanzar en este hecho. Con esto nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.